la zona mixta con 2 jugadores por definir de cara a este clásico nacional ante Chivas después de la clasificación de América anoche a la ronda de octavos de final de la CONCACAF Champions Cup, dejando algunas dudas con el 0-0, pero bueno, seguramente en SportsCenter en esta misma edición tendremos las declaraciones en vivo de los jugadores. ¿Qué tanto puede beneficiar que haya tenido actividad a media semana América para de cara a este fin de semana, el tema de lesionados, cansancio, demás, o mejorar algún planteamiento para André Jardine? Sobre todo en ritmo para futbolistas que recién llegaron como Rafael Veiga, que ayer tuvo 45 minutos, no tanta inspiración, el sábado quizás se le vio un poco más preciso en el partido contra Rayados cuando debutó en la liga, pero es evidente que lo que quiere el técnico Jardine es irle dando ritmo a sus jugadores, irle dando más minutos poco a poco, sobre todo también a aquellos que regresaron de lesiones a inicios del torneo, como los casos de Henry Martín y Eric Sánchez. La bomba entró de cambio en la segunda parte y el chiquito había arrancado el partido y salió hacia la segunda mitad. Y en el sentido, digamos, de las lesiones, a ver, está lo de Alejandro Zendejas en duda hasta última hora, no jugó anoche contra Olimpia, apenas ha podido cumplir 76 minutos en Liga MX en lo que va de la temporada y sería una baja muy sensible, yo te diría tanto como la de Luis Romo con Chivas, si se confirmara lo de Sende, aunque lo van a aguantar hasta el día de mañana para saber si viaja o no con el equipo a Guadalajara. León, ya si tú tienes que retirarte para la conferencia de prensa, adelante. Si hay algún tema más que abarcar también, por supuesto, para compartirlo. Sí. Y si te da tiempo, que nos puedas platicar qué se percibe en tema de ambiente de cara a este encuentro específicamente para América. Es muy interesante la pregunta que me haces, Karen, y sí, ya justo en unos minutos nos tendremos que retirar, pero hablando de eso, el torneo pasado América llegaba mejor que Guadalajara al Clásico Nacional disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes. Vino Chivas a la capital y derrotó a las Águilas y fue muy doloroso para el equipo de André Jardine porque había mucha diferencia en ese momento en cómo llegaban uno y otro. Y lo que sucede ahora un poco es lo opuesto, ¿no? En los momios es favorito Chivas. Quizá en los análisis también la mayoría dan como favorito al equipo de Guadalajara, pero lo cierto es que en América en las últimas semanas ha recuperado mucha confianza el equipo, quizá quitando un poco la actuación de anoche con Olimpia, fue muy importante lo que sucedió de victorias seguidas contra Necaxa, Olimpia en la ida y después Rayados de Monterrey, y desde luego el que las incorporaciones hayan llegado. Se van a llevar a Vinicius Lima en la convocatoria de mañana, podría tener sus primeros minutos en México el sábado, y probablemente también a Thiago Espinosa, el uruguayo que recién llegó ayer. Entonces a una América que le llegaron jugadores nuevos y también partidos en donde comenzó a ganar y a hacer goles, otra vez, Karen, repito, excepto el de ayer. América no llega en su mejor momento al Clásico Nacional y la preocupación en Coapa es real. A pocos días del partido frente a Chivas, Alejandro Zendejas está en duda y su posible ausencia complica seriamente el panorama para el equipo de André Jardine. El atacante no fue convocado para el duelo ante Olimpia y aunque al inicio se habló de una decisión táctica, el propio técnico confirmó que el jugador no se sentía al 100% físicamente tras el golpe sufrido ante Monterrey. Zendejas había regresado recientemente a la actividad después de estar ausente gran parte del inicio del torneo. El partido contra Rayados fue su primera titularidad del año, pero también el encuentro donde volvió a encender las alarmas al salir del campo con molestias. Desde entonces no ha trabajado al parejo y su evolución genera incertidumbre. La situación llega en el peor momento posible. América necesita desequilibrio, gol y variantes ofensivas, justo lo que Zendejas suele aportar en partidos grandes. Sin reporte médico oficial y con el clásico a la vuelta de la esquina, Jardín tendrá que decidir si arriesga o si replantea su esquema. Nos metemos de lleno al partido de ayer. Sí, ¿Qué te pareció, goleador? Fíjate que entiendo lo que se requiere en este tipo de competencias. Son 2 partidos a ida y vuelta y seguramente en alguno puede resolverlo, ¿no? Y América lo resolvió jugando de visitante y tenía esa ventaja. Pero tomando en cuenta lo que la América pregona siempre, ¿no? De decir, tenemos que ganar y tenemos que ser mejores y tenemos que hacer las cosas bien porque así nos lo exige la gente y así nos lo exigimos nosotros mismos. Teniendo en cuenta que el torneo no ha comenzado bien para ellos, han ido recuperando resultados, han ido recuperando jugadores, se están incorporando también refuerzos, pero lo de ayer, si quiso, no le alcanzó.
Si quiso ganarlo, no le alcanzó. ¿Y a lo mejor no quiso? Pues no lo sé. No lo sé. Lo que es cierto es que tampoco es que el Olimpia haya venido y haya hecho un gran partido, ¿eh? Ni tampoco los ofendió, pero tampoco estuvo metido atrás. Para mí creo que le faltó a América creatividad y le faltó intensidad. Y teniendo en cuenta que enfrente tiene en unos días un partido muy importante, pues, ¿cómo crees que queda América con esto? Bueno, pues yo creo que no va a ser tan complicado. Va a ser un buen partido, porque es un clásico, pero era diferente si hubiera visto una América mejor, una América contundente, una América futbolísticamente mejor, una América que corriera, una América motivado. Entonces sí tendría Chivas decir, caray, el domingo va a estar bueno. ¿Qué sensaciones te dejó, Diony? Fíjate que el sábado puede pasar cualquier cosa, ¿no? Saludo para todos. ¿A qué me refiero? Pues sí, regularmente sí. Es que voy a lo que dice Jared. O sea, si América ayer encuentra las formas, porque yo pienso que no pudo, porque no terminó por encontrar Tú las dices formas. que sí quiso y no pudo. Exactamente, o por lo menos hubo un tramo del partido que quiso, lo buscó y no pudo, no encontró las formas. Y entonces, y lo traslado a lo que decía Jared, si América ayer da un golpe de autoridad y entonces manda el mensaje y lo gana ayer 2-0, 3-0 o golea al Olimpia, entonces la percepción de Chivas es distinta. No es lo mismo, mira, América viene con un empate, no jugó tan bien, que aquello y el otro, o de pronto, oye, América, como decías tú, viene con 4 victorias consecutivas, goleó al Olimpia, se vio muy bien, porque además estamos hablando que ayer del cuadro titular que uno piensa pondría el sábado, hubo 8 elementos mínimos. Sí. ¿Cómo lo podría mejorar? ¿Con Cendejas? Sí. De entrada sí, de entrada pero sí. no sabes cómo está. No sabemos cómo está, pero uno piensa que ayer ni siquiera lo convocó a la banca por cuidarlo. Por cuidarlo. Claro. Y la otra es, insisto, cuando hablamos de que es que América sí hizo contrataciones, sí, que no sé qué. Pero yo insisto, por derecha, América tendría que contratar a alguien. Porque ayer Ya no jugó Cendejas, el equipo se vio cojo por ese lado y Brian, pues no es Pero no se suficiente puede, con todo respeto, no se puede caer un equipo ante la ausencia de un futbolista. No, pero estamos O sea, hablando. yo entiendo, Cendejas es el más virtuoso de la América. debe. No debería, por una sola ausencia. Pero América no debería. le ha pesado. Bueno, No debería. afecta un poco el rendimiento de todo el plantel, pero no debe ser. Me acuerdo de Hugo Enrique Quise en los Tecos. Bueno, a lo mejor sí, nosotros. Sí, nos acordamos, le pegaba con tubo. Pero sí sé quién es. Tecos con él jugaba. No, y jugó en una América también. Y de repente salía. Sí, pero en el América tenía otros jugadores que, o sea, cuando él no jugaba, pues estaba. ¿Quién le pegaba Pero mejor, en él o los tú, Tecos no jugaba Quise. No, era una vergüenza. ¿Y tú quién le pegaba mejor, tú o él? Quise y yo. No tenía chance. ¿Quién? ¿Él o tú? Yo. Ok. O sea, ¿sí le pegaba bien? Sí. Sí, pero no tenía chance. Bueno, volvemos. El América, el torneo pasado, era súper favorito. Y él fue Chivas y tómala. Ahorita, un porcentaje yo voy a Chivas. ¿Cuánto? Yo quería un 10%. ¿Cómo? Sí. ¿90 para América, 10 para Chivas? No. 60, 40. 60-40. Ah, favorece. 55, 45. 60-40 para Chivas. Sí. Ahora, hay un jugador que para mí es el líder, Romo. Y ya se dio a conocer que está fuera de 4 a 6 semanas. Exacto. Y que no va a Este poder Y jugar. ayer decía, no, perdón, Tuca, que dice, bueno, Campillo es un mejor, sí, pero no le da No. la presencia, el liderazgo, Claro. el pase largo. La que eso salida. Ha ganado mucho Chivas con un jugador en esa posición que estando aquí no se puede, ¡pum! A los espacios con tus jugadores rápidos que tienes por los costados a las espaldas de los defensores. Ha habido bastantes oportunidades así de Chivas y creo que ese es algo que va a perder, porque es una opción más que tienes también, no solamente en tu salida, en el ataque, porque realmente se vuelve un pase de gol. Sí. Orientación a los Sí. compañeros, liderazgo, o sea, ubica, ¿no? Pero ¿quién pierde más con esa ausencia? ¿Guadalajara sin Romo o América sin Cendejas? Entendiendo que Cendejas por eso fue guardado para jugar. La cosa es que los dos son fundamentales en sus equipos. Decir uno, a mí se me hace... Yo sí pienso que pierde más América sin Cendejas. Híjole. ¿Que Chivas sin Romo? Chivas sin No sé. Yo- No sé porque ¿cuánto tiene jugando América sin Cendejas?
Ya buen sin rato. estar bien. Ya buen rato. Por eso, ¿y cómo le ha ido? Mal. Pero no Y- por y Cendejas. Chivas no ha jugado A un ver, solo pero no partido por- sin pero Romo no este porque, torneo. no porque no haya estado Cendejas, ¿eh? No le ha ido mal no porque no ha estado Cendejas. Porque no han dado sus nueves, porque claro. defensivamente le andaba bien. pero- han sido varios factores. No solamente porque Cendejas. Pero Cendejas es un jugador, cuando dices, porque sus 9 no sé qué, Cendejas es un jugador que hace jugar al 9. Porque te pone pases, porque te inquieta la cosa es- defensa, sí, porque claro. te abre la cancha, porque tiene fútbol interno, porque te dispara de media y larga distancia, Ah, porque no, se puede Si bueno, no quedar- tienes un Si me estás jugador mencionando a un determinante, super gran jugador, Pero si tú lo querías para la selección, si tú eres de los que hizo este escándalo de que por qué la federación trató así a Cendejas y no firmó para jugar con México. ¿Te están levantando falsos, goleador? ¿No fuiste de los que dijiste así o qué? no O- tanto así, pero pero sí. sí soy de los que digo, si estaba la oportunidad de poderlo Claro. tener y las formas no fueron las adecuadas. Cendejas hubiera sido Pero titular no, con México en el Mundial. Pues no lo sé. No, seguro sí. No lo sé. si no o es sea, el por quién. encima del Piojo, porque es la posición del Piojo. Ah, bueno, por encima del Piojo sí. Pero encima de. Pero si al otro de le Chucky, gusta mucho, No creo. a Aguirre. Por encima del Chucky, ¿no? El Chucky no tiene equipo. Bueno, tiene, pero... Bueno, estamos hablando en este momento. Cendejas no juega. ¿Quién sabe, pero es goleador? que tú estás hablando de Bueno, este pero no momento. juega ahorita, pero Estamos puede jugar el hablando sábado del y si no mundial la otra semana. Estamos Bueno, y hablando vimos del el Chucky no va a jugar la otra semana. Vimos el Estás gol contra hablando del Monterrey o no. mundial pasado. Dijiste que él podría haber sido titular. El Mundial que viene, yo creo con México, Cendejas tenía todo Bueno, para... vimos el gol que Pues hizo así contra de fácil, Monterrey, ¿o ¿no? Así de fácil. ¿Es convocado con Estados Unidos? No, Ah, bueno, pues entonces no es el que está diciendo Diony. yo Pero ahorita para, sí estoy con Dios. pero para México, así es como lo estaban viendo entonces o lo somos han menores visto. que Estados ¿Eh? Unidos, entonces. ¿o ¿Cómo? qué? ¿Somos menos que Estados Unidos? o No, qué? yo simplemente No, pero estoy diciendo Pochettino, que quién sabe qué pasa por su cabeza que no lo considera, es otra cosa. No, yo creo que cuando tienes un jugador que te da todas las características que te dijo Tuca, obviamente que tiene más peso. Porque ¿dónde tiene el peso Cendejas? Arriba, En el último en el tercio. último tercio. ¿Dónde tiene el peso? ¿Romo? Romo. En toda la cancha. Por eso te estoy diciendo. ¿Es así? Claro. Sí. Porque- Yo creo que sufre más Guadalajara sin Romo que América sin Cendejas. Para mí, A ver, Aunque Campillo puede ocupar el puesto, también es un futbolista con salida, Es lo que pero estoy diciendo. no con la misma claridad de Romo, es a lo que voy. Pero lo Pero acabas- sí, muchas veces jugaba en pero esa lo acabas posición, de en ese grupo decir, táctico, ¿no? pero sí con esas funciones. lo acabas de decir, a Cendejas, ¿cómo ha estado el América sin Cendejas? Mal. De regular a mal, ¿no? Vamos a suponer. Pero, ¿y a Romo? No ¿Y sabe- Chivas y Río? no sabemos. Ah, bueno, entonces, si no sabes o no sabemos, Porque no está- porque ha no ha estado, ocurrido más bien, eso. porque no ha ocurrido eso, o por qué. Entonces, ¿cómo podemos pensar que realmente lo de Romo pesa más que lo de Cendejas? Porque todo el juego pasa por porque los te lo pies dicen de Romo. 50 años dentro del fútbol y sabes más o menos cómo funciona. No sabe más o menos, sabe cómo funciona. Yo no sé. Dios, yo no Tony. sé. O sea, ¿estás dudando de Tuca? No. Oye, tienes derecho, ¿eh? No, Tuca, no tiene ningún derecho, No, no perdóname. estoy Tiene derecho. No. Mas no tiene razón. Yo le pregunto en su equipo. O sea, que quién no es- me creas a mí está bien, pero Yo que no le le creas pregunto al al señor señor Ferretti. Ricardo Ferretti, con todos sus 50 títulos que tiene, No, hombre. ¿quién era más importante en su equipo? ¿Quién? Si André Pierre Gignac, que es un hombre de adelante, O- o un niño. No, pero no es el mismo. La cosa es- Bueno, lo Sí, mismo son las estamos- mismas posiciones, Por eso, son las bueno, mismas dejen que funciones. conteste. pero está ahí. Claro, pero es que estamos hablando de Cendejas adelante o de Romo medio pongas campo ahí un atrás. amigo, ponle a alguien que te haga más o menos así. Pizarro. Guido. Pizarro. Sí, bueno, aparte fueron jugadores de peso durante muchos años. Bueno, respóndele a Diony, ¿qué ausencia te dolía más, la de Pizarro o la de Gignac? No, las dos. Ya sé que las dos, escoge una. Sí, la cosa es como dice Jared. Jared. Yo a lo mejor, cosa que no sucedía, tenía suplente para André, pero para Junior No había. o para Guido me costaba mucho más trabajo. Pero y aquí es al revés. Sí. No hay suplente para Cendejas y podemos pensar que puede haber con la función de Campillo suplente para Romo. Puede haber suplente para Chivas, porque el parado de Chivas es una línea de 5, entonces se protege más. Es decir, los tres, dos stopper y el líbero con los carrileros. En cambio, el América con Cendejas, a lo mejor si no me está funcionando tantas las cosas, ¿por qué no modifica el parado? Entonces ahí sí, tú no eres tan dependiente de Pero este lo jugador. modificó. Cuando él jugaba en línea de 5, Sí, por eso lo modificó y después el otro día decía Adalito, dice, bueno,
volvió a las bases Giardini Sí, el 4-2-3-1. para el 4-2-3-1 y el América se vio bien. Entonces, estando Cendejas. Cuando no estuvo Cendejas, sí lo modificó, pero no le resultó. Vamos a ir con Jesús Bernal para que nos cuente novedades de las Chivas. Ojo, porque no nada más está en duda Romo, también lo de José Castillo. Por ¿no? eso yo desde inicios de semana decía, es que no nada más es uno, podrían ser hasta 2 ausencias en el cuadro bajo de Guadalajara. Hoy el América no llega tranquilo, hoy el América no llega completo. Y hoy, a pocos días del Clásico Nacional en Coapa, las alarmas están encendidas por una noticia que preocupa y mucho. Alejandro Cendejas podría ser baja para el partido más importante del torneo. Previo al duelo de esta noche frente a Olimpia de Honduras, correspondiente a la vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el América presentó una ausencia que no pasó desapercibida. Alejandro Cendejas no apareció en la convocatoria. Al principio, algunos reportes intentaron manejar la versión de una decisión táctica, pero la realidad es otra y es más delicada. Cendejas está lesionado. Fue el propio André Jardín quien salió a aclarar la situación y, lejos de tranquilizar por completo, dejó más dudas que certezas sobre el estado físico del atacante mexico-estadounidense y sus posibilidades reales de estar disponible para el Clásico Nacional frente a Chivas este sábado 14 de febrero. Las palabras del técnico brasileño fueron claras, pero también preocupantes. Jardín explicó que Cendejas entrenó, se probó y aunque estuvo en el campo, no se sentía con la confianza suficiente para competir al 100%. Y en un momento clave de la temporada, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo. Una decisión lógica desde lo médico, pero que deja al América golpeado en lo deportivo. El problema no es solo la ausencia de Cendejas en este partido ante Olimpia. El verdadero problema es el contexto. Alejandro Cendejas apenas estaba regresando a la actividad. Su temporada ha sido irregular, marcada por ausencias, golpes y falta de continuidad. De hecho, había estado fuera prácticamente todo el inicio del año. Cendejas reapareció la semana pasada ante Olimpia en el partido de ida de la Conca Champions. Después vino el duelo ante Rayados de Monterrey, donde fue titular por primera vez en el año. Ese partido representaba su consolidación, su regreso definitivo al once inicial. Sin embargo, ahí llegó el golpe que hoy lo tiene en duda para el Clásico. Durante el encuentro ante Monterrey, Cendejas tuvo que abandonar el terreno de juego con ayuda del cuerpo médico. Aunque salió por su propio pie, la imagen encendió las alarmas. No volvió a entrenar al parejo durante la semana y su evolución no ha sido la esperada. Hoy, a días del Clásico Nacional, no existe un reporte médico oficial que detalle la gravedad exacta de la lesión. No se sabe con precisión si se trata de un golpe muscular, una contusión más profunda o simplemente una molestia que requiere reposo. Pero el silencio médico no tranquiliza, al contrario, genera más incertidumbre y en un equipo como el América, la incertidumbre pesa, porque Alejandro Cendejas no es un jugador más, es uno de los futbolistas más desequilibrantes del plantel, aporta velocidad, 1 contra 1, sacrificio defensivo y capacidad para romper líneas. En partidos grandes, Cendejas suele aparecer. En clásicos suele marcar diferencia y perderlo en este momento es un golpe directo al planteamiento de André Jardín. El América llega al Clásico con dudas en ataque. El empate sin goles ante Olimpia dejó claro que el equipo tiene problemas de contundencia. Genera, pero no concreta. Llega, pero no define. Y en ese escenario, perder a un jugador como Cendejas agrava el problema. Hoy el América llega jodido al Clásico. No solo por la posible baja de Cendejas, sino porque su ausencia desnuda una realidad incómoda. El equipo no ha logrado estabilidad física ni futbolística en sus hombres clave. Jardín se encuentra ante un dilema complejo. Por un lado, necesita a Cendejas para enfrentar a Chivas. Por el otro, sabe que arriesgarlo sin estar al 100% puede costarle caro no solo en el Clásico, sino en el resto del torneo. Y el mensaje del técnico fue claro. Si el jugador no se siente confiado, no va a jugar. Eso deja abierta la posibilidad de que Cendejas llegue entre algodones o incluso que sea descartado de último momento. Y esa incertidumbre condiciona la planeación del partido. El Clásico Nacional no se improvisa.
Se trabaja durante la semana, se prepara con tiempo y se construye con certezas. Hoy el América no tiene certezas con Zendejas. Y eso afecta al once titular, al sistema y a la idea de juego. Además, no es un caso aislado. La estadía reciente de Zendejas con las Águilas ha sido irregular. El cierre de 2025 y el inicio de este año han estado marcados por intermitencias, pausas forzadas y regresos incompletos. No ha podido encontrar continuidad y eso también se refleja en el funcionamiento colectivo. Mientras tanto, del otro lado está Chivas, un rival que llega con confianza, con paso perfecto en el torneo y con una idea clara de juego. Aunque el Guadalajara también tiene bajas importantes como la de Luis Romo, el contexto emocional es distinto. Chivas llega motivado, América llega preocupado y en los clásicos el momento anímico pesa. América tendrá que enfrentar el Clásico Nacional con una presión adicional. No solo la presión histórica, no solo la exigencia de la afición, sino la sensación de que llega incompleto, de que llega sin una de sus piezas clave y con un ataque que no termina de carburar. Si Zendejas no juega, Jardín tendrá que ajustar, cambiar perfiles, modificar roles y quizá apostar por jugadores que no tienen el mismo peso específico en este tipo de partidos. Y aunque el América tiene plantel, la realidad es que no todos responden igual bajo la lupa del clásico. La gran pregunta es clara: ¿está el América preparado para enfrentar a Chivas sin Alejandro Zendejas? Hoy, la respuesta no es contundente. El América necesita gol, necesita desequilibrio y necesita personalidad. Y Zendejas reúne esas características. Sin él, el margen de error se reduce aún más. Cada decisión equivocada puede ser castigada. Cada jugada mal ejecutada puede convertirse en un golpe anímico del que sea difícil levantarse. Además, el empate ante Olimpia dejó una sensación peligrosa, la de un equipo que domina sin lastimar. Y en el Clásico Nacional, dominar sin lastimar no sirve de nada. La afición lo sabe, la presión aumenta, las dudas crecen. Y aunque Jardín intenta mandar un mensaje de calma y control, la realidad es que el América llega jodido al Clásico, golpeado por las lesiones, condicionado por la falta de contundencia y obligado a reinventarse a contrarreloj. Todo dependerá de la evolución de Zendejas en las próximas horas. De cómo responda físicamente, de cómo se sienta mentalmente y de la decisión final del cuerpo técnico. Pero hoy, a esta hora, su presencia en el Clásico Nacional es una incógnita. Y en un partido como este, las incógnitas pesan tanto como las bajas confirmadas. América está contra el tiempo, contra la incertidumbre y contra un clásico que no espera a nadie.